vemos ahí en imágenes este terrible ataque. Para hablar sobre este tema, tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el especialista, el analista en seguridad integral, Pedro Yaranga. Señor Yaranga, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, buen día. Eh, ¿Cómo tomamos los peruanos que un alcalde sea asesinado por sicarios a plena luz del día? ¿Cuál es el análisis y hacia dónde estamos yendo? Mire, en los últimos 4 o 5 años, la frontera con Ecuador es una zona casi incontrolable, principalmente entre Tumbes y Piura. Todas las fronteras es toda una coladera y está considerada como de alto riesgo. Hay una invasión de la criminalidad ecuatoriana, en parte la colombiana, incluidos los resilientes de las FARC, pero también hay una repotenciación de bandas criminales locales, o sea, no son organizaciones grandes, son pequeñas bandas que viven del sicariato, la extorsión. Al mismo tiempo hay criminales dedicados exclusivamente al tema de la construcción, o sea, estoy hablando de pseudo sindicatos de construcción civil que tanto en Tumbes como en Piura extorsionan directamente a los alcaldes, a los burgomaestres. En el caso, por ejemplo, de 26 de octubre, semanas antes de este asesinato, hay una banda que se llama Los Injertos, Nueva Generación, que había estado un poco enviando cartas a algunos ingenieros responsables de algunas obras. Podría tratarse a lo mejor los efectos de esta banda, pero en realidad hasta el momento no hay una cosa clara. La policía tiene algunos caminos, porque obviamente la incautación del vehículo, de la motocicleta, va a ser bastante importante. ¿A quién pertenece? ¿Qué tipo de banda se estuvo operando por esa zona? Eso es un hilo importantísimo para la investigación. Uno y otro, el tema de las cámaras de vigilancia. Por suerte en la zona había cámaras de Sí. vigilancia. Así es que eso, hay un grupo ya especializado en la misma zona, en Piura, y que están trabajando con, y al parecer ellos indican, podría ser a lo mejor parte de estas mafias de construcción civil, o sea, los pseudo sindicatos. Pero normalmente a veces no operan solos, operan con otros criminales, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la realidad y el negocio de los de droga, el negocio, por ejemplo, de las armas, de municiones, a todos niveles, a cada rato en toda esa zona. Claro, Manuel. Señor Yaranga, ¿esto no es evidencia de que la delincuencia ya superó ampliamente a la eh, logística o a la inteligencia policial? Eso es evidente, ya desde hace años. Yo tengo unos amigos trabajando en la zona, estoy hablando de hace 2 años, un grupo especializado y en parte no he leído todo el informe, pero uno de ellos estuvo casi cerca de 2 años en la zona entre Piura y Tumbes. Estoy hablando solamente de la zona, no de la zona rural, sino urbana, porque es un poquito diferente la zona rural. Y me indicaban que allí todo es negocio, o sea, están implicados las autoridades locales, policiales, militares, todo el mundo ahí tiene su parte y que el trabajo que él había realizado era imposible de presentar en el Perú porque hasta sus jefes estaban implicados. Y la única posibilidad era enviar esa información a la policía ecuatoriana para que saliendo de la frontera puedan ser intervenidos en parte. Entonces, prácticamente ese trabajo importantísimo casi de nada ha servido para la institución como policial, porque obviamente él tenía alto riesgo de que presentara eso y que a lo mejor hubiera sido pues objeto de alguna sanción. Claro. Ahora, señor Aranga, un crimen como el que ha ocurrido ayer, que la víctima es un alcalde, nada menos, un alcalde distrital, es un mensaje también de la criminalidad hacia las autoridades o te alineas o te va a pasar lo mismo. Efectivamente, o sea, allá todo el mundo paga cupo, o sea, no hay un alcalde que no pague cupo, o sea, por todas las obras
cobran cupos, por ejemplo, ya sea el tema de estas mafias de construcción civil que son pseudo sindicatos, que es parte de una banda que anteriormente operaba como los capos de la construcción, pero simultáneamente también hay otras bandas locales, no son grandes, son clanes familiares que obviamente están también armadas y mayormente captan a menores de edad, que se dedican a la extorsión, al sicariato. Por ejemplo, están los artilleros del 11 de abril, que operan en el mismo distrito donde fue asesinado el alcalde. Están los rápidos del norte, están los pulpos, la facción del norte. Son denominaciones que ponen, pero en realidad estamos hablando no de grandes organizaciones ni bandas grandes, sino más que clanes casi familiares. Claro, Manuel. Sí, señor Yaranga, y ya tenemos identificado el diagnóstico, estamos repletos de diagnóstico, pero la ejecución, la solución, ¿cuándo la vamos a poder ver llegar? Eso es bastante delicado porque obviamente igual he estado averiguando y hace una semana también una de las bandas había asesinado a un integrante de los Injertos Nueva Generación. Es decir, también un ajuste entre bandas, ¿no? Y a veces estas cosas suelen terminar en el camino. Ojalá este caso no sea así, porque obviamente para un policía que gana, ¿cuánto? 3.500, 4.000 soles, las bandas en el camino podrían un poco ofrecerles si es que encuentran algo, un monto algo mayor. Se podría tratar, pero la policía está formada para eso, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos buenos policías, pero también lamentablemente es cierto que la policía en gran parte está infestada de alta corrupción. Por eso es que la nueva administración, el nuevo gobierno, que hasta ahora no lo veo así, tienen que tener un análisis un poco macro, qué es lo que está pasando en la policía. Entonces, es una situación muy delicada y la solución no es inmediata, es a mediano y largo plazo. Claro, sí, pues cuando se trata de estrategias es bien difícil pedir resultados inmediatamente, ¿no? Tiene que ser un trabajo serio, ¿no? Si se quiere, para tener resultados a mediano y largo plazo. Ahora, esta situación que hemos vivido en Piura, con un alcalde asesinado, y siempre cuando hemos hablado con usted, la criminalidad del norte, años anteriores la veíamos por encima del hombro desde Lima, ¿no? No nos preocupábamos mucho. Ahora, situación similar se vive. Lo que ocurría en Trujillo ocurre ya en Lima, el tema de las extorsiones a transportistas, el pago de cupos. Este tipo de atentados contra alcaldes, ¿se podría descartar en Lima o también estamos abiertos a una posibilidad como esa? No, esto se amplía. Recuérdese que hace años, estoy hablando de hace 15, un poco más, todo esto empezó, el tema de colocar stickers, empezó en Trujillo. Claro. Pero como todo pasa en Trujillo, que no era una generalidad, que se sabían que estaba en formación, por ejemplo, los pulpos, la gente decía, sí, pero es en Trujillo, en Lima no pasa nada. Pero poco a poco ha ido ampliándose. Es casi la misma escuela que ha pasado en el tema con el terrorismo. Recuérdese con el terrorismo, cuando había muertes en las comunidades, hasta los titulares ya cambiaban, todos estaban cansados y decían, sí, pero es allá. Vamos a controlar, pero cuando las bombas empiezan a reventar en Lima, entonces recién nos damos cuenta que efectivamente el terrorismo existe. Igual está pasando con el tema del crimen organizado, como pasa en provincias, como pasa en Trujillo, como pasa, por ejemplo, en la frontera con Ecuador, bueno, no pasa nada, pero cuando ya todo revienta en Lima, entonces recién levantamos la cabeza y a veces es muy tarde. Pero es posible combatirla, pero combatirla con dedicación, con mayor detenimiento, confiando efectivamente en los buenos policías, simultáneamente, ojo, no solo es cuestión de tener buenos policías, el gobierno, por lo menos este gobierno que está de paso, debe preocuparse un poco e implementar más los laboratorios de la policía y del Ministerio Público, para empezar. Claro, Manuel. Señora Yaranga, nosotros, ¿cuánto riesgo corremos considerando de que en experiencias, por ejemplo, en México, en donde las bandas criminales o de narcotráfico reclutan a policías, a militares que ya están debidamente instruidos
Inclusive hemos tenido en algún momento bandas como los Zetas, por ejemplo, que eran todos los líderes, habían sido marinos altamente entrenados de México. ¿Qué riesgo nosotros corremos de correr la misma suerte? Eso ya está ocurriendo en el Perú. Entonces, cuando hay intervenciones, por ejemplo, de bandas grandes en Lima, siempre salen exmilitares, exmarinos, expolicías, y no son tenientes, son de alto rango, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor conocimiento, saben hacer investigación, saben hacer inteligencia. La criminalidad también hace inteligencia, no actúa por actuar, recoge, capacita, o sea, forma cuando capta menores de edad, por ejemplo, la mayor parte de los gatilleros y de aquellos que dejan dinamita no son los directos e integrantes de una banda. Ellos se encuentran en la calle, les ofrecen un monto y luego envían. Por eso cuando el gatillero cae, muchas veces no conoce a los reales integrantes de la banda, ¿no? Entonces, pero para eso debe estar formado también el trabajo de la investigación científica de la policía. Entonces es posible también un poco avanzar por ahí. O sea, en el tema de inteligencia podemos afirmar que las bandas criminales han avanzado y las autoridades de la policía ya no tanto. Sí, pues lamentablemente en los últimos 10, 12 años se ha golpeado mucho, especialmente a la Policía Nacional, y se ha facilitado el ingreso de cualquiera a la Policía Nacional. Entonces, el primer paso, por ejemplo, debe ser controlar las escuelas de la Policía Nacional. Cualquiera no debe ingresar, porque actualmente, si bien es cierto que hacen seguimiento, pero no es tan riguroso uno y otro el tema de la corrupción. Si alguna persona que tiene familiares jóvenes y son narcotraficantes, son del crimen organizado, entonces pagan algún cupo, coimean al responsable y luego ingresa. Esas cosas se deben cortar. De ser posible, por ejemplo, no deberíamos tener tanta cantidad de escuelas, solamente unos cuantas estrictamente controladas. Ojo, y otro, el tema de la corrupción interna, es decir, esos alumnos deben ser adecuadamente educados con profesionales de primera línea, con docentes de primera línea, con una buena formación, y esos van a ser buenos policías. Porque de lo contrario, actualmente tenemos pues que el alumno que ingresa adentro de la escuela él mismo tiene que comprar cosas, tiene que coimear a algunos docentes que enseñan o algún responsable administrativo. ¿Qué es lo que está en realidad enseñando, aprendiendo el policía? A coimear, y que cuando éste salga a hacer servicio, lo único que va a hacer es dedicarse a ese tipo de trabajo también. Claro, y también hay que investigar un poco los antecedentes del que está entrando a la escuela, ¿no? Ver Eso es la familia, ¿no? Eso es importantísimo. Fíjese, en 1980 sale el terrorismo. El 83, los hinchas ya estaban en Ayacucho y hacen un primer operativo a cargo de un teniente que ahora ya tiene el grado de coronel. O sea, una persona de larga trayectoria, primera línea. Él tenía en el grupo un policía de inteligencia, pero resulta que con el tiempo se sabe que ese policía de inteligencia y su esposa eran a la vez estudiantes de la Universidad de Huamanga. ¿Y qué eran? Eran terroristas, eran senderistas. Esa persona, él y su esposa, con el tiempo después de haber sido capturados, fallecieron en la matanza de los penales. Entonces, pero ni bien había empezado Sendero, ya había infiltrado, por ejemplo, a un policía, no a cualquier policía, sino a un policía de inteligencia. La criminalidad, el narcotráfico y todas estas organizaciones hacen lo mismo también. Claro, Manuel. Sí, señor Yaranga, ¿usted está de acuerdo con que militares apoyen en el tema de seguridad ciudadana? Apoyo de alguna manera puede ser, pues, en lugares estratégicos, por ejemplo, en el cuidado de los aeropuertos. Por ejemplo, en el caso de las fronteras, para mí, deben estar los militares, o sea, las bases militares, con uno o dos policías. ¿Para qué? Para que haya alguna intervención, por ejemplo, del crimen organizado, del narcotráfico, entonces legalicen ellos, porque ellos saben hacer la investigación.
Y el resto, militares y obviamente, casi toda la generalidad de la policía debe estar dedicada al tema de la seguridad ciudadana, que actualmente ya no solo es seguridad ciudadana, sino seguridad nacional y en puntos específicos, ¿no? Porque de lo contrario, no vamos a poder superar este problema. Ojo que no es una cosa inmediata tampoco, ¿no? Claro, justamente, y quería terminar la entrevista con esto, ¿no? Veíamos anteayer, unas imágenes de un alcalde de Surco probando de estas pistolas eléctricas, ¿no? Contra un trabajador que, bueno, después la municipalidad y el trabajador mismo dijo que estaban, digamos, haciendo como una especie de teatro, ¿no? Una actuación para un video, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con el uso de este tipo de armas por parte de los miembros del Serenazgo? Lo que pasa es que la delincuencia nos ha rebasado y con puños no podemos enviarle al serenazgo que se defienda a puños o a palos contra alguien que tiene armas. Es imposible. Eso es imposible. Sí. O sea, los tiempos, yo no estaría de acuerdo. Si usted me preguntase hace 10 años, diría, ¿para qué? El sereno está formado para hacer guardar el orden, pero ahí tiene su tirapalo o lo que fuere. Pero a estas alturas no, el sereno va a una intervención y la respuesta es con armas. De alguna manera tiene que... Lo que pasa es que acá hay que hacer escuelas de serenos verdaderos. Ajá. También allí hay una infiltración. Un caso específico, el caso de La Victoria. Cada alcalde que llega contrata no sé a quiénes, pero en la parte son parte de la delincuencia, de esos que cobran cupos, una serie de cosas. Correcto. Eso hay que evitar, es de haber escuelas de serenos preparados. Y esos obviamente también supervisados, porque en el caso de la policía, ¿cómo se encuentra que un policía delinque? Con trabajos de contrainteligencia. En el caso de los serenos igualmente debe haber alguien que investiga cómo están haciendo ese trabajo. Y el uso obviamente de estas armas, que en este caso ha sido pues bastante preocupante porque hay que tener bastante cuidado, sobre todo en la publicación, si es que eso ha sido cierto en el entrenamiento, pero cualquiera no debe manejar ese tipo de armas. Claro, sí, pues es verdad. Se necesita un poco más de seriedad respecto al manejo de serenos por parte de la municipalidad. Con el agregado de que efectivamente hay 2 distritos que están siendo bastante bien controlados en cuanto a seguridad en el caso de Lima, y eso es Surco y Magdalena del Mar. Es decir, esos trabajos, esos alcaldes, esos funcionarios están trabajando muy bien. Claro, y justo son candidatos a la alcaldía, posibles candidatos a la alcaldía de Lima, ¿no? Hay una Sí, coincidencia ahí. Bien, señor Yaranga, ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga buen fin de semana. Igualmente también, buen día. Bien, estuvo con nosotros el especialista en seguridad integral, Pedro Yaranga, ¿no? Es preocupante este tema de que en el norte el ingreso de delincuentes, tanto de Ecuador como de Colombia, ¿no? Y tranquilamente podrían estar también detrás de este crimen contra el alcalde de 26 de octubre, ¿no? Sí, vemos cómo se ha expandido tanto la delincuencia que ni siquiera los alcaldes están libres.